mi papá es distinto al púlpito de cómo es la casa. Entonces, nosotros debemos ser genuinos, hermano. Dice la Biblia que no tenemos que tener apariencia de piedad, y eso es interesante porque en griego significa cara de devoto. No podemos tener cara de devoto. No, y nuestra fe debe ser no fingida. No podemos fingir una falsa fe y una falsa espiritualidad que no es. Debemos ser genuinos. ¿Saben qué trabajó con esto conmigo? Yo creo que tiene que estarme viendo mi papá. Porque yo cuando joven igual era propenso a imitar voces de otros evangelistas y mi papá me decía: Fabián, ten tu propia identidad. Fabián, ten tu propia identidad. Y me dio duro con eso mi padre, que gracias a Dios está con nosotros en la iglesia. Y me dio duro en eso y entendí que yo era chileno, Fabián Eduardo Baeza González, 17 de agosto de 1982, nacido en Talcahuano. Tenemos que tener nuestra propia identidad, porque si Dios nos cogió como somos. Pero me gusta una frase, ¿eh? Dios nos ama como somos, pero nos ama demasiado para dejarnos como somos. Dios le bendiga. Amén. Mi pastor Jorge había pedido la oportunidad. Quien quiera la oportunidad, este es el momento. Bueno, la verdad, da gracias al Señor porque he sentido su presencia al poder hablar el Señor a través de los labios de nuestro pastor acerca de la humildad. Es algo que muchas veces aprendemos a duros golpes. Quiero abrir un poquito mi corazón. Yo crecí en una iglesia donde lo que menos había era humildad. La palabra se enseñaba de una forma leguleya, estrictamente porque el pastor decía eso, era la verdad que él decía, y la verdad que la frase humildad no fue nunca lo primero, nunca fue lo primero, aunque siempre se decía que era lo más importante seguir a Cristo. No fue la humildad lo que caracterizó mi aprendizaje. De hecho, le he pedido mucho al Señor que trabaje en mi humildad. Y cada vez que puedo decirlo, yo lo digo, y me ha costado aprenderlo. Hablaba con un joven hace pocos días. La palabra templanza me ha costado mucho aprenderlo, pero he tratado de aprenderlo. Porque un cuchillo, si no es templado, no sirve de nada su filo. No sirve de nada. Yo siento su presencia en esta hora, porque uno ve, yo siempre le digo a los hermanos, y disculpa que me entienda o abrir un poco mi corazón, de mis 45 años de vida he visto tanta arrogancia, orgullo, y me marcó mi hermano, mi pastor, discúlpeme, la frase tan sabida, tan conocida por nosotros, pero que no la meditamos. Y la anoté: el enemigo quiere que seamos como él, no como Cristo. Y cada vez que nosotros hay algo que no es de Cristo, estamos siendo como el diablo. Y aquí no hay un limbo, no hay un blanco, no hay un plomito, es blanco en negro. Dice, y hay una frase, hay un pasaje bíblico que lo quiero leer técnicamente tal cual como dice acá en la Reina Valera 1960, que dice: así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, cuando hayas hecho todo, o sea, todo, decid: siervos inútiles somos. O sea, recién ahí, o sea, como usted decía, esclavos. Ahí recién podemos decir: soy un esclavo. Y más encima inútil. O sea, el Señor nos manda, y de verdad que hoy día, sin desmerecer a mis pastores, a los siervos anteriormente, pero hoy día he sentido su presencia, porque cuando la palabra de Dios, cuando el Señor y el siervo, lo digo con mucha humildad, pastor, cuando el siervo de Dios se prepara desde el corazón, porque esto denota y nota que usted también le ha costado ser humilde. Y cuando uno habla desde su orgullo pasado y dice: ahora es Cristo el que gobierna, aunque desde niños nos enseñaron, si nuestros papás han sido pastores, si nuestros abuelos, tíos, hermanos, porque lamentablemente hoy día dentro de la iglesia, sobre todo acá en Chile, creemos que el pastorado es una monarquía.
papá pastor, príncipe pastor. Entonces, no es así, es un llamado. Y Dios siempre va a usar a los humildes, a los contritos. Y termino mi intervención con esto. Por lo demás, hermano, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Qué tremenda es la palabra del Señor, mi hermano. A Cristo gloria, la alabanza del Señor, mi hermano. Le bendigo, pastor, bendigo a mis hermanos que están en línea. A lo mejor no es una intervención para hacer consulta, solamente dar gracias al Señor, porque tenemos que dar gracias a Dios cuando Dios nos martilla y termino esto. Dios nunca va a martillar un clavo chueco, nunca. Los clavos, para que tengan su propósito, tienen que estar derechos. Pero eso nosotros lo aprendemos a golpes. Dios le bendiga. Pastor Mauricio, ¿hablo yo? Ahí está. Sí, si quieres acotar algo, dígalo. No podía habilitar mi micrófono. Sí, no, a todos nosotros yo creo que la lucha más grande es el trato con la humildad. Yo le llamo el germen luciferiano, lo que es el orgullo, que siempre se quiere anteponer y trata de alimentar lo que es la carne. Así que todos nosotros diariamente estamos luchando por eso y el Señor nos ayude. Nos ayude. Incluso usted utilizó una palabra al principio que no sé lo que significa, así que después se la voy a preguntar para que me la enseñe. Así que Dios le bendiga, mi querido pastor, y no me molesta que me diga hermano, porque nosotros también somos hermanos en Cristo. Hasta eso muchas veces nos sentimos, me dijo hermano, dígame pastor, dígame impóstol. No, tenemos que ser humildes, tenemos que ser sencillos. Dios le bendiga, pastor. Amén, gloria a Dios. Creo que la palabra fue leguleyo. Bien, le vamos a dar la oportunidad a nuestro hermano Francisco Javier, sí que quiere participar también. Así que adelante, mi hermano. ¿Qué tal? Una bendición el tema, es un tema medular, por lo que comprendo, para nuestro servicio dentro de la iglesia. La verdad que los mensajes, los textos que se han compartido nos van orientando acerca del tipo de dignidad que quiere que Dios quiere que tengamos, ¿cierto? Pero mi pregunta pasa también por el tema del sistema de servicio. Esa sería, me parece, la correcta orientación, y no como sistema de gobierno que se habla, ¿no es cierto? Cuando se habla del sistema de gobierno por ancianos, presbiteriano creo que es el otro. Bueno, los distintos sistemas de gobierno dentro de las congregaciones. Me parece que eso también es algo para replantear, ¿no es cierto? Porque de alguna manera también dispone la actitud humilde dentro de las congregaciones. Esto que contaba usted acerca de cómo los ancianos tratan con usted, ¿nos podría hablar un poco acerca de eso? A ver, de cómo los sistemas de gobierno dentro de las congregaciones operan o no para que haya una actitud de humildad, o sea, más allá de una característica individual, ¿no es cierto?, de la humildad, sino que se propicie una actitud humilde. Amén, sí. Uno debe tener un gobierno de ancianos para poder ser aguzado, como utilicé la palabra que dice la Biblia, el hierro con el hierro se aguza. Es un texto sapiencial, ¿cierto?, en la cual uno también es afilado, es llevado a una tarea más eficaz, y para eso dentro del gobierno de la iglesia están los ancianos, que eso es un gobierno bíblico. La Biblia incluso dice que cuando el apóstol Pablo tenía su viaje misionero, era confirmado por los ancianos, y los ancianos lo guiaban y ponían las manos sobre él y oraban por él para que le fuera bien en su viaje. Por lo tanto, los ancianos también están, porque la palabra anciano viene de presbíteros, ¿cierto?, de aquel que es una especie de pastorado también en la iglesia, en la cual el pastor necesita de fieles consejeros. Yo me recuerdo también, si vamos al Antiguo Testamento, de Daniel, que era un sabio consejero en palacio, y también nosotros en la iglesia tenemos que tener sabios consejeros, personas que no abusen, personas que no den de lo que Dios le ha dado,
para poder ser mejores pastores y nuestro quehacer ministerial sea cada día más eficaz, porque la Biblia también enseña que tenemos que presentarnos a Dios como obreros aprobados, que no tenemos de qué avergonzarnos y que usa bien la palabra de verdad. Por lo tanto, importante dentro de la iglesia, por lo menos la congregación que administro local, que es bien sencilla, Dios nos ha estado bendiciendo de a poco, con esfuerzo, con trabajo. Tenemos el gobierno de ancianos, que algunos de ellos tienen el llamamiento al pastorado, y estamos trabajando para que ellos también puedan ser pastores el día de mañana y puedan servir en la obra del Señor. No sé si algo más pudiera aportar, pero es importante el tener en la iglesia ese gobierno de servicio y recordar lo que usted dijo: el pastor no está arriba, el pastor es el que tiene que estar más abajo sirviendo. Cristo lo dijo cuando le lavó los pies a sus discípulos: esto lo he hecho para que ustedes reciban mi ejemplo y ustedes también háganlo con los demás. Por lo tanto, el mayor ejemplo de Cristo es ser siervos, servidores. Incluso él hizo una acción de esclavo, porque los esclavos lavaban los pies de las personas cuando llegaban en la casa del Medio Oriente, ¿se recuerdan? De esclavos. Cuando los esclavos veían a la persona entrar en la casa, al invitado en este caso, se agachaban, se ceñían y le lavaban los pies. Y por eso Pedro no quería que le lavara los pies, porque era una acción, según la cultura, indigna, pero según la contracultura del reino, digna. Lo que es indigno para los hombres es digno para los hijos del Señor. El camino de la humildad. Amén, gracias mi querido pastor. Una de las frases, no sé si alguien más va a pedir la oportunidad, mi hermano Nico, no sé si quería la oportunidad, pero una de las cosas que estuve anotando también allí es el tema de que un servidor, lo noté en mis palabras, ¿cierto? Es un todoterreno. Es decir que todos los hermanos, y comenzando desde el pastor para abajo, tenemos que hacer todo en la obra del Señor. Desde el aseo del templo, el aseo de los baños, las cosas, el púlpito, todo, absolutamente todo. Y bueno, como estaba dando el ejemplo justamente el mayor ejemplo de nuestro Señor. Yo, pastor, quería hacer una consulta. Adelante. Va mi hermano Gaspar, luego mi hermano Jacob y luego mi pastor Ernesto. Dios le bendiga, pastor González. Le quería hacer una consulta. Puede ser que dos preguntas en realidad. La primera es en cuanto a si un pastor no estuviese en esta actitud de preparar a alguien, teniendo en la memoria de que es pasajero, de que no es eterno, de que no va a tener ese lugar para toda la vida, sino que va a pasar, debería estar, si tiene una actitud de humildad, estar preparando a alguien para ese lugar, para un hombre, una persona que esté capacitando, que esté preparando para ocupar su lugar, para ocupar un lugar semejante, parecido. De no estar haciéndolo sería una actitud en la que no está acordándose de esto de que es pasajero. Y la segunda pregunta sería, ¿qué ejercicio podríamos estar haciendo para estar procurando la humildad dentro de la congregación, como congregación, no a nivel personal, sino como congregación? Cada uno va a dar su ejemplo, pero a nivel congregación, ¿qué ejercicio podríamos estar practicando en comunión en ese momento en que nos reunimos para procurar la humildad? Amén. Espero acordarme de las dos preguntas, las escuché atentamente acerca de lo que es la humildad. Mire, yo no estoy preparando pastores para cuando yo muera, en primer lugar. Yo estoy preparando pastores para que pastoreen conmigo. Si ustedes miran la iglesia americana, sobre todo la iglesia tradicional americana, trabajan con un equipo de pastores. Pastores más jóvenes, pastores más ancianos. Trabajan con un equipo de pastores para pastorear. Muchas veces nosotros pensamos como cuando yo caduque, cuando digan que en paz descanse. Y ahí recién yo comienzo. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a tener como el monopolio. Entonces, ¿se fijan? Y para poder trabajar de esta manera hay que ser humilde y entender, y bíblicamente habían pastores en medio de las ovejas, había un gobierno pastoral. Por lo tanto, quizá el modelo de alguna iglesia yo lo respeto y no quiero imponer esto, pero yo estoy preparando pastores para pronto, porque incluso había una creencia bíblica que decía que un hombre podía soportar solamente 12 personas o 12 familias. Y en la iglesia está creciendo y yo les digo de verdad, no doy abasto.
entonces tengo que tener otros pastores que me ayuden a pastorear, ¿cierto? Obviamente hay un pastor que lo dirige, que es un pastor experimentado, pero que le ayude a ellos a pastorear y para que podamos cubrir, porque el pastor no es omnipresente, ni omnipotente, ni omnisciente. Por lo tanto, es bueno tener un equipo pastoral y eso se da mucho en la iglesia, sobre todo americana. Me gusta mucho ese modelo de iglesia donde hay un equipo, un staff pastoral, como le llaman. Y en cuanto a la segunda pregunta, bueno, la clave de esto es el discipulado. Cuando una iglesia discipula, pero discipula de verdad, que es diferente a los estudios bíblicos, las personas pueden modelar su humildad. Incluso había un ejemplo que hacían los pastores, por ejemplo, en el tema más práctico de la humildad, cuando veían que dos hermanos, bueno, el pastor de oficio mejor, y después lo llamo a la parte práctica. El pastor, cuando veía que habían dos ovejas que eran medias chúcaras entre ellas, el pastor les juntaba patita con patita y la amarraba. Los pastores también deben hacer lo mismo. Cuando ven que hay hermanos que no se llevan bien, háganlos trabajar juntos para que modelen su humildad y se abusen. Esa es la respuesta, mi querido hermano. Gracias, pastor. Gracias, pastor. Amén, amén. Muy bueno, muy bueno. Mi hermano Jacob, luego dijimos el pastor Ernesto. Amén, pastores. Que el Señor les bendiga, hermanos. Bendigo al Señor por este hermoso estudio, ¿cierto? Bendecir a nuestro pastor Fabián, que el Señor nos ha hablado tremendamente por la palabra del Señor. Perdón que me quiebre, pero el Señor me ha hablado fuertemente esta mañana. Antes del estudio pensé que era humilde, ahora me doy cuenta que me falta harto. Eso es lo primero. Y segundo, bueno, bendecir al Señor por esta instancia, hermanos, que creo que nos hace bastante falta. Hace harta falta. Se me olvidó lo que iba a preguntar. No, pero era con respecto a lo que el hermano... Sí, con respecto a lo que el hermano Gaspar consultó, pero esto a nivel personal, porque sucede lo siguiente. De repente se lleva la humildad al contexto de iglesia propiamente tal, pero sin lugar a duda la humildad tiene que estar presente en nosotros las 24 horas del día. Y de hecho me impactó mucho algo que mencionaba nuestro pastor Fabián, que él decía, y a mí me pasa, y por eso lo estoy preguntando además, que a mí me cuesta mucho pedir favores, por ejemplo. Me cuesta bastante confiar, digamos, en decir, tengo esta necesidad, hermano, por favor, ayúdeme. Ahora, ¿cómo cultivar esa humildad desde el punto de vista personal? ¿Qué tenemos que hacer? Obviamente, el orar, yo sé que hay que hacerlo, pero actividades como más prácticas, algo más concreto, digamos, que uno pueda formar el carácter de la humildad en nuestros corazones. Eso. Amén. La clave es atreverse a confiar en otro. La palabra confianza significa depositar fianza en la otra persona. Y a mí también me pasa, hermano Jacob. También me pasa que al principio, incluso está mi hermano Isaí por ahí, él debe dar fe de esto, que yo parecía circo pobre y quería hacerlas todas. Y no dejaba que los hermanos también trabajaran. Y los hermanos me decían, pastor, delégueme, confía en mí. Y uno pensaba que querían hacer mal. Y eso es orgullo. Y un pastor que algunos de ustedes a lo mejor lo conocen, Hugo Alfonso Montesino, que tengo una linda amistad con él, pastor de Chillán, que es bien humilde para todo lo que Dios le ha dado. Eso es lo que más me gusta del pastor Hugo Alfonso. Y él me decía, no, yo dejo que los hermanos se equivoquen. Y él delegaba y dejaba que los hermanos se equivoquen, porque a través del error nosotros cuando más aprendemos. Entonces, uno también tiene que aprender a confiar en los demás, aprender a confiar en nuestras esposas, a los que tienen hijos grandes, aprender a confiar en sus hijos, aprender a confiar en sus hermanos, y eso tiene que ser un diario vivir, y no pensar que yo las puedo hacer todas, porque en realidad yo no las puedo hacer todas. Yo no sé si respondo a su pregunta, mi hermano Jacob, o apuntaba para otra cosa. Amén. Amén. Una de las cosas que uno tiene que tener en claro es que, primero, debemos delegar. Como si no es el hombre pulpo, ¿cierto? Los monitos o los dibujitos animados, como le llamamos aquí en Argentina. Estaba el pulpo manotas, que con cada uno de sus brazos hacía una cosa, ¿no? El hombre orquesta. Aprender a delegar, y tenemos que delegar. Segundo, si delegamos, tenemos que confiar, si no, no delegue. Porque si no pasa, y esto se ha visto mucho lamentablemente, que hay personas que delegan y en definitiva al que delegaron está decorativamente porque está metido ahí de lleno, no dejando hacer nada al final. Entonces, como dice nuestro pastor Fabián, hay que aprender a confiar en los hermanos. Claro que se van a equivocar como nosotros también nos equivocamos. ¿Quién no se ha equivocado? El pastor que diga que no se ha equivocado, bueno, grande es su orgullo. Bien, pero vamos
Escuchamos al pastor Ernesto, sí que había pedido la oportunidad. Bien, que Dios les diga a todos, es una alegría una vez más poder estar a través de este medio, recibiendo la enseñanza que tanto bien nos hace bendecir a mi pastor Dorian. Esta mañana, sin duda, me sumo a las palabras de mi pastor Jorge Cano, de Dago, que se ha quebrado ahí también. Ha sido muy enriquecedor, muy hermoso escuchar este tema. Yo desde el día que ya mi pastor Mauricio estuvimos la semana charlando o hablando por teléfono, yo le dije que era un tema muy interesante, muy lindo para nosotros, que somos pastores, los que están aprendiendo y que están llamados a este trabajo, aprenderlo así de forma tan hermosa como hoy mi pastor lo hizo a través de la Escritura. Una de las cosas que Dios me enseñó al principio cuando empecé el ministerio, viendo a algunos de mis pastores, digamos, nuestra misión, alguien dijo por ahí que son casi intocables. Yo aprendí, hermanos amados, por la palabra que tenemos que ser humildes en toda nuestra manera de vivir, en todas, no en algunos aspectos. Y gracias a Dios eso nos ha ayudado bastante en ello. Y yo creo que Dios, a través de su palabra hoy, el texto habla y lo decía, que tenemos que yugar. Si estamos yugados con Él, vamos a aprender, porque Él, por naturaleza, ha demostrado lo que nosotros, como sus hijos, como sus siervos también, debemos de hacer. Hay que felicitar al pastor por la temática muy linda, muy buena, y que Dios lo siga en gracia y que nos ayude a nosotros también a seguir viviendo en toda nuestra manera, en todas nuestras áreas, con mucha humildad, que es lo que Dios necesita de nuestra vida. Un abrazo para todos, bendiciones, muchas gracias, mi pastor. Amén. No sé si mi pastor Fabián quiere agregar algo a eso, y estamos dando la oportunidad para ya ir cerrando. Bueno, Rafael tiene la oportunidad entonces. Amén. Recibo las palabras de mi querido pastor Ernesto Carrasco con mucha humildad y con mucho respeto su palabra y su bendición, mi querido pastor. Muchas gracias. ¿Se escucha? Hola. Sí, perfecto. Yo quería preguntar, nadie ha tocado el tema del coro o de los músicos de la iglesia. Muchas veces, y se ríe, bueno, ya saben, pero ahí hay muchas veces poca humildad, ¿no? No sé qué nos podría decir el pastor Baeza. Amén. El coro es como una iglesia más pequeña que el pobre jefe de coro se constituye en un pastor que tiene que ahí pastorear y lidiar con una infinidad de egos tremendo, hermano. Yo fui corista por mucho tiempo, como usted dice, las cuerdas vocales cuando teníamos que cantar a voces. Así que sé lo que pasa en el coro, sé cuando pelean quién toca mejor la mandolina, quién es el que hace el solo. Y no entendemos que en el coro los que tienen que estar tienen que ser personas también calificadas. Muchas veces se confunde y se lleva al coro primero personas que no son conversas, segundo personas que no son discípulas, personas que no son humildes. Y en el coro tienen que ir personas que saben que a través de ese oficio tan honroso, tan lindo, son llamadas a servir. Y tienen que ser versátiles. Si hoy día él canta bien, si hoy día él no canta bien, el coro tiene que entender que hay un trabajo de unidad y en equipo. Por lo tanto, ahí los egos tienen que ser echados por tierra. Por eso la persona que está al frente, el pastor primero que nada, y que designa en este caso, un jefe de coro o un jefe de ministerio musical, como quieran llamarle, tiene que ser un hombre de carácter y bíblico. ¿Por qué? Porque muchas veces la iglesia igual se escogen a personas con talento, pero no con teología. Y tiene que tener conocimiento bíblico, porque no podemos adorar al Dios que no conocemos. Aleluya. No podemos adorar al Dios que no conocemos. La teología de la iglesia naciente estaba llena, la música de la iglesia naciente estaba llena de Biblia, de teología. Hoy día se canta cualquier cosa, la polola, y por eso los cabros son tan emocionales en el coro. Por eso son tan emocionales. ¿Por qué? Porque cantan cualquier cosa o hacen cualquier cosa. No estoy diciendo que usted no pueda tener un niño en el coro, no estoy diciendo que a lo mejor, pero tienen que formarlos, tienen que ser discípulos, tienen que conocer la Escritura y tienen que trabajar en el servicio y la humildad. Son los requisitos para el coro. El coro que nosotros tenemos, que no es muy grande, re contra chico, estamos esperando recibir más hermanos, es un coro que hemos trabajado fuertemente
discipulado. Yo los discipulo. Y también los amonesto y los corrijo. Con amor. Pero los coristas tienen que ser versátiles y tienen que estar dispuestos a no ser ellos la guinda de la torta, sino hacer todas las cosas como para el Señor y darle la gloria al Señor. Amén. Se nos fue nuestro pastor Mauricio, parece, ¿no? No, se enojó el pastor Mauricio. Estoy, ¿no? Pues, porque me escriben por el chat de WhatsApp, entonces me voy a leer lo que escuché y vuelvo. Sí, ¿quién quería hablar? Mi pastor. Sí. Ahora sí. Ya, primeramente quiero dar infinitas gracias al Señor por la oportunidad de estar aprendiendo de su palabra, de haber sido gentilmente invitado también por ustedes para poder aprender más de su palabra. La verdad me siento tremendamente bendecido. A mis 27 años y casi 5 años de haber sido rescatado por el Señor, la verdad es que me maravillo en su presencia porque nunca dejo de aprender. Todos los días puedo aprender algo diferente. Y qué maravilloso es poder aprender primeramente de lo que es la humildad. Algo que realmente a los cristianos acá en Chile nos falta, pero de una manera monumental, por así decirlo. Nos falta dejar de que Cristo... Hay una alabanza que a mí me quebrantó hace muy poco de Jaime Murrell: yo quiero menguar para que crezcas tú. Y a veces la cantamos y la decimos, pero realmente la estaremos viviendo. De verdad estoy también tocado por el Señor por este tema, y me trae a la memoria de la palabra del Señor a este varón, Juan el Bautista, un varón con un potencial tremendo, un varón que iban al desierto a bautizarse, un varón que lo seguía mucha gente, pero él dijo: yo lo bautizo solamente con agua, pero viene uno que los va a bautizar, gloria a Dios para siempre, los va a bautizar con Espíritu Santo y fuego, del cual ni siquiera soy digno de atar el cordón de sus sandalias. O sea, un hombre que Dios le está usando de una manera tremenda, pero dijo: es necesario que venga otro más grande que yo. Y a veces nosotros queremos ser el más grande, como decían nuestros pastores, queremos que nos soben la espalda, que nos digan: no, hermano, qué linda lengua habla, qué lindo que predica, qué linda la exégesis que Dios le dio, qué sé yo. Pero nos a veces reconocer y decir siempre la gloria del Señor, la gloria del Señor. Y lo que le podía compartir a mi pastor Mauricio por el WhatsApp es que cada vez he aprendido a hacer un ejercicio, que cada vez que Dios me da la oportunidad de poder ser usado solo por misericordia, y es poder recordar 1 Corintios 1, 27 y 28, que Dios me tomó a mí, que era vil, que era menospreciado, que no tenía absolutamente ninguna cualidad, gloria a su nombre, Él está aquí, que él no tenía absolutamente nada, y Él me tomó de la basura. Él un día echó mano a la basura y ya me encontró. Entonces debo recordar eso. Soy polvo, soy basura del mundo tomada para la gloria del Señor. Por lo tanto, agradezco al Señor por esta maravillosa oportunidad de estar aprendiendo de la palabra y de poder, mis amados pastores, mis amados hermanos conectados en esta hora, de poder ser edificados a través de la humildad de la poderosa palabra del Señor. Así que Dios les bendiga. Muchas gracias por esta maravillosa oportunidad. Amén. Gracias, mi hermano Nico Pineda. El Señor lo bendiga. Mi hermano Carlos también tiene la oportunidad y ya vamos a ir cerrando, así que si alguien más va a pedir la oportunidad, que lo pida ahora. Si no, se la vamos a dar en la próxima ocasión, dentro de 15 días, Dios mediante, ¿sí? Nuestro hermano Carlos de Valparaíso. ¿Habla ahora o calla para siempre? Siempre. Mucho que hablar, mucho que decir, partiendo por la base de que desde chico, como decía nuestro hermano Jorge, nos han enseñado muchas veces que nosotros estamos en la iglesia por mediante de esfuerzo, lo que tú, mediante tu esfuerzo, lo que vas logrando, porque tú eres capaz y porque tú eres, siendo que lo que dijo el hermano, lo que dijo el pastor Fabián, de que la gracia es un don, es un regalo o es una capacidad
¿cierto? Que Él nos otorga y que es inmerecida. Muchas veces nosotros, y lo que una vez estaba leyendo Eclesiastés, y Eclesiastés habla de vanagloria, pero en sí está traducido que es Hebel, que es humo. O sea, todo es humo. Todo lo que yo que haga es humo. Incluso hasta la fe es humo. Y muchas veces nosotros nos vanagloriamos hasta de nuestra propia fe, siendo de que si no fuera porque Dios nos miró y nos capacitó para poder estar incluso ahora conversando, no seríamos nada. Falta discipulado. Una de las cosas que yo también soy nacido en el Evangelio por la iglesia pentecostal, y una de las cosas que siempre critico, yo soy bien crítico de la iglesia, es el discipulado. Hermanos llegan a la iglesia y no son discipulados. Una persona, y lo primero que se le enseña a la persona es que ese es el pastor, ese es el diezmo, y eso es lo que usted tiene que hacerle, y usted no puede tocar al pastor porque si no va a ser condenado, y sobre todo hay gente que va los días domingos porque los días domingos solamente predica el pastor, y los endiosamos de una forma que es prácticamente, no sé cuál es la palabra de colocar, pero parte por la base que nosotros mismos, como hijos de Dios, ponemos a un cetro a una persona que no le corresponde. Somos siervos del Señor. Y en eso, y por eso es que yo creo que a todos nos cuesta ser humildes. Porque nuestros abuelos nos han enseñado de esa forma, nuestros padres nos han enseñado de esa forma, y nos han enseñado de una forma que no es bíblico. Por emociones, por cacharilla, como decía mi papá antes, sino que nos falta escritura, nos falta mucha escritura. No sé, incluso hasta los pastores tienen grado. Yo no sé, eso yo sé que está bien para poder identificar, pero eso también va enalteciendo el ego, el orgullo de los mismos pastores, que esa cuestión no debería existir. Como decía nuestro hermano por ahí, y con esto termino, sobre el ego. Uno cuando es corista y toca guitarra, y el hermano Jorge también, y el pastor Ernesto también le gusta tocar la guitarra, y toca bien la guitarra. Pero, ¿y qué pasa? Que la misma membresía le aumenta el ego. Hoy que esté bonito la batería, que toca genial. Hermano, si usted no estuvo en el coro estuvo ahí nomás. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros mismos aumentamos el ego, diciendo que nosotros estamos predicando que no debemos aumentar el ego. Entonces, nos falta hacer lo que decimos. ¿Para qué? Para que nosotros somos, como decían, y con esto termino, mi pastor Fabián decía que nosotros somos siervos. Y la palabra clave es, somos esclavos de Jesús. Y el esclavo no hace nada que no el amo no diga. Y nosotros muchas veces hacemos cosas que el Señor nunca dijo, y estamos donde Jesús nunca está. Y ese es el gran problema de la iglesia. Y nosotros como líderes nos debemos cambiar esa forma de pensar, cambiarla radicalmente. ¿Por qué? Porque no los lleva a ningún lado. Lo digo desde mi primero, siendo músico, que tengo el doble ego que todos ustedes, y esperando, ¿cierto?, que el Señor nos enseñe. Hemos escuchado muchas veces la palabra de la humildad en las predicaciones, pero muchas veces esa palabra la dejamos muy de lado, y la escuchamos, sí, amén, gloria a Dios, aleluya, nos emocionamos, pero hay que... Después pasa otro día y se nos olvida lo que somos realmente. Arena, no somos nada. Pretendemos hacer algo que muchas veces nosotros pretendemos hacer algo que ni siquiera somos. Amén. No sé si mi pastor Fabián va a acotar algo. Sí, gracias a mi hermano, el nombre que dice Yepi Valparaíso, mi querido hermano Carlos, mi querido hermano Carlos. Dios le bendiga mucho a mi querido hermano Apóstol Carlos. Mi apóstol Carlos. Amén.
vamos a ser bien amiguis. Dios le bendiga. Estaba pensando en lo que decía mi hermano Carlos y es verdad. Y también lo que decía mi hermano Nicolás, me gustaba mucho el ejemplo de Juan el Bautista cuando dice, no soy digno de desatar la correa del calzado. Eso también tiene que ver con el acto más bajo de un esclavo, que es desatar la correa para sacar y lavar los pies. Ni siquiera él se considera digno de hacer eso. Y vuelvo a repetir, Dios nos llama siempre a la humildad, siempre. Todos tenemos lucha con ese germen luciferiano, como le llamo yo. Y Dios nos ayude que el Señor pueda seguir trabajando en nosotros. Dios está trabajando en nosotros y le doy gracias a mi pastor por la oportunidad que me consiguió hoy día de poder servirle, esperando serles útiles cada vez que ustedes lo requieran. Amén. Amén. La última persona, ya no hay más lugar, mi hermano Isaí, y ya estamos cerrando el tiempo. No, el Isaí no, por favor, el Isaí no. No. Mi hermano Isaí está por ahí, me pidió la oportunidad, ya es la última y estamos cerrando. A la cuenta de 3. A lo mejor se picó y dejó de ser humilde y se fue. 3, sí, se llenó de orgullo. Bien, vamos a estar terminando entonces, mis queridos hermanos. Recuerden que hay un grupo de WhatsApp. Ahí mi hermano Isaí. Disculpe, pero lo que pasa es que estoy en mi celular y estoy por el apague un dispositivo. Voy a apagar el notebook. ¿Me escuchan? Sí, claven por el hermano Isaí, por favor. Sí. ¿Me escuchan? Sí, escuchamos. ¿Te escuchamos, Isaí? Te escuchamos. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Aquí parece. Ahí sí, ¿me escuchan? Sí, perfectamente. Ahí sí, disculpen, mil disculpas. Cuando no, el hermano Isaí metiendo la pata. Mil disculpas, mis hermanos. Les saludo en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mi esposa estaba en el celular y yo estaba en el computador. Pero el computador tenía una falla porque puse a desactivar audio y no me permitía comunicarme, así que me estoy comunicando por el celular. Justamente lo último que dijo nuestro hermano anterior, quería tocar ese punto, porque muchas veces la culpa muchas veces no es del pastor, muchas veces, ¿ya? O sea, aparte sí, pero muchas veces es el hombre o es la congregación que endiosa al pastor. Sí. Y obviamente uno de los pecados capitales más terribles es la soberbia. Y la soberbia obviamente se divide en la altivez y el orgullo. Y cuando hablamos de soberbia y altivez y orgullo, obviamente eso no va a llevar a aquel que era un adorador por excelencia, pero lastimosamente por su soberbia y su altivez y su orgullo, Dios lo castigó. Estamos hablando de Luzbel, de Lucifer. Y ese mismo método que le pasó a él, lo ocupó con el hombre. Cuando le dijo, cierto, en Génesis 3, cuando le dijo a la mujer, y seréis como Dios. O sea, utilizando de nuevo, porque sabe que el humano es frágil, es ¿cómo se puede decir? Se le puede manipular cuando uno le habla que va a ser como Dios, que va a ser alto, que va a ser una persona importante, que va a ser un querubín, un arcángel, un apóstol, un superprofeta, etcétera, etcétera. Y muchas veces el enemigo usa de repente dentro de las congregaciones hermanos que hacen eso y dañan al pastor, porque el pastor es humano también. Entonces, mi pastor Fabián, la pregunta es, ¿cómo? Yo sé que está la oración, como dijo nuestro hermano Jacob, etcétera, etcétera, pero ¿cómo en sí tenemos que actuar? ¿Cómo tiene que actuar el pastor muchas veces con esos hermanos que a través de repente lo dicen de buena forma, otros no tanto, pero hay muchos que lo hacen y de hecho
como que ahora un pastor no puede salir solo a la calle, sino que un pastor ahora tiene que ir con guardaespaldas. Se ha vuelto muy, 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 muy feo esa situación, a tal punto de que, como ustedes decían al comienzo, de que es el super ungido, ¿cierto? Entonces, ¿cómo, Pastor Fabián, podemos enseñar a las iglesias, a los hermanos, a las congregaciones, a que obviamente no endiosen al pastor, porque el pastor es un hermano más? Obviamente Dios lo delegó dentro de la congregación, pero muchas veces son los hermanos que hacen que el pastor peque en ese sentido. Amén. Que Dios le bendiga a mi pastor Fabián. Desde aquí, hace mucho tiempo que ya no nos vemos. De hecho, más tarde lo vamos a acusar. Que Dios le bendiga. Dios bendiga a mi pastor Mauricio también y a todos los que están por ahí. Bendiciones. Amén. ¿Cuál era la pregunta, hermano Isaí? Ya. En resumen, ¿cómo hacer para que el pastor no sea endiosado? Bueno, la función primordial es del pastor. A pesar de que él es un ejemplo de Cristo, tiene que proyectar a Cristo, ser un modelo. La enseñanza, como decía mi hermano también Carlos de Valparaíso, en el discipulado se tiene que dejar claro que el pastor tiene que llevar a las personas a enamorarse de Cristo y no enamorarse de él, a enamorarse de Dios y no a enamorarse de la unción, porque muchas veces pasa eso. Me recuerdo siempre el ejemplo de Abraham cuando manda a buscar una esposa para Isaac, que en este caso es Rebeca, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace el siervo? Que en ese pasaje, en esa porción no sale el nombre. En otros pasajes sí sale el nombre, pero este siervo, ¿qué es lo que hace? Durante todo el camino le viene contando a Rebeca cuán hermoso es Isaac, y Rebeca se enamora de Isaac antes que lo conozca. El propósito de los siervos del Señor es hacer que la iglesia se enamore de Dios, de Jesús, no de ellos mismos. Y eso se da con el discipulado, con la formación y también con la sencillez. Eso es, mi hermano Isaí. Dios le bendiga, y hasta aquí dejo mi participación. Amén. Extraordinario esa última acotación, ¿no? Rebeca se enamoró de su futuro esposo antes de conocerlo. Gloria a Dios, y yo creo que eso es maravilloso. Vamos a ir cerrando, mis hermanos. Les decía anteriormente, ya no hay oportunidades. Serán para la próxima, ¿cierto? Dentro de 15 días, con la ayuda del Señor, tenemos nuevamente nuestra cuarta conferencia de pastor a pastor. En esa ocasión con otro pastor que no ha estado con nosotros, será un médico y nos va a estar hablando cuestiones tanto de la escritura como de la bioética. Y les quería decir también que tenemos un chat de WhatsApp, en donde allí vamos agregando a los hermanos y allí compartimos el link. He rechazado en este último momento varios pedidos, yo no sé quiénes serán, de hermanos que querían sumarse a nosotros, pero primero no los he aceptado porque ya estamos finalizando, entonces sepan comprender que ya no tiene mucho sentido sumarse cuando quedan 5 minutos. Entonces los que desean sumarse y son hermanos que tienen un llamado al ministerio o alguno de ustedes le ha compartido el link, que por favor se sumen durante la semana, entonces ya tienen el link para irse incorporando, ¿cierto?, al grupo, en lo posible. Y bueno, agradecer a mi pastor Fabián, ¿cierto?, por este tiempo que se ha tomado de este hermoso tema. Queda muchísimo, como en cada tema que hemos compartido, muchísima tela por cortar, muchísimo que aprender, muchísimo que degustar, que rumiar de la palabra del Señor. Y acuérdense que los animales limpios eran los que podían rumiar. Los animales limpios eran los que podían rumiar y que tenían una forma de pie particular, dejaban una huella al caminar muy específica. Así también el cristiano deja una huella muy específica al caminar y puede rumiar la palabra de Dios, seguir digeriéndola, ¿no?, seguir degustándola. Gracias también a Radio Alcance Bíblico, que a través de su plataforma nos ha estado acompañando. Gracias a Radio en Cristo.com, desde allí, desde Valparaíso, también saliendo para todo el mundo. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Mi hermano Rafael, que tiene a cargo la grabación oficial de todo este evento, así que muchísimas gracias por su participación. Para finalizar, mi pastor Sergio Arrey Ortiz desde Calama está por allí. Él nos va a estar despidiendo con una oración y muy agradecidos con todos los participantes. Simplemente quiero
cerrar con las características de la humildad. Pide ayuda cuando lo necesitas. Acepta tus propias limitaciones. Modestos ante el éxito. Admitir cuando no sabemos. No tener miedo a fallar. Dispuestos a aprender. Saber ganar y también perder. Reconocer el valor de los demás. Ser agradecidos. Dispuestos a ceder. Saber escuchar y pedir perdón cuando sea necesario. Las características que nuestro querido pastor nos estuvo hablando acerca de la Si nuestro canal ha sido de bendición para tu vida y sentís el anhelo de poder colaborar, te dejaremos estas cuentas para que puedas ayudarnos a seguir creciendo. Dios te bendiga.